Hola chicos, en este video vamos a ver la reproducción de las plantas. ¿Qué es la reproducción de las plantas? Ya sabemos que las plantas son seres vivos y que como tales se reproducen. Existen dos tipos de reproducción en las plantas: la reproducción sexual de las plantas y la reproducción asexual de las plantas. Primero vamos a aprender qué es la reproducción sexual de las plantas. ¿Qué son las flores? Los animales necesitan a las plantas para poder alimentarse, pero por su parte, las plantas también necesitan a los animales para poder reproducirse. Como ya sabemos, las flores son los órganos reproductores de las plantas, tienen una parte masculina y otra femenina. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. En su zona más alta, los estambres tienen unos abultamientos, las anteras, es donde se produce el polen. El polen es un polvillo formado por unos granos muy pequeños de tamaño microscópico. La parte femenina de la flor es el pistilo. El pistilo tiene en su base una zona más ancha, el ovario, en la que se encuentran los óvulos. Los estambres y el pistilo están rodeados por la corola y el cáliz. ¿Qué es la polinización? El primer paso de la reproducción sexual de las plantas es la polinización, que consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo. Aunque la mayoría de las flores posee estambre y pistilo, lo habitual es que el polen de una flor viaje hasta el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir de dos formas. La polinización por los insectos. Se da en flores grandes y vistosas, que además suelen producir un líquido dulce, el néctar. Los insectos reconocen esas flores tan vistosas y las visitan para alimentarse de su néctar. Al hacerlo, se les pegan los granos de polen que se desprenden de otras flores a las que visitan. La polinización por el viento. En este caso, las plantas producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo de modo que algún grano de polen llega a otra flor. Como no tienen que atraer a los insectos, estas flores suelen ser pequeñas y poco vistosas. Muchas de ellas no tienen corola. ¿Qué es el fruto y la semilla? Después de la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. Las semillas se forman a partir de los óvulos que acumulan alimentos y crecen. En su interior se encuentra un embrión, es decir, una planta chiquitita que empieza a formarse. El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su función es protegerlas y ayudarlas a que se dispersen, es decir, a que viajen lejos de su planta madre. Esta función la realizan de muchas formas diferentes. Por eso existe una gran variedad de frutos, por ejemplo, las manzanas, las cerezas, las ciruelas y otros frutos que son grandes y jugosos para que se lo coman los animales. Más tarde, ellos expulsan las semillas con sus excrementos. Los arrancamoños y otros frutos tienen ganchos y pinches con el que se enganchan al pelo de los animales que así los reparten. Los dientes de león son ligeros y tienen pelos largos para ser arrastrados por el viento. ¿Cómo germina la semilla? El último paso de la reproducción ocurre cuando la semilla cae a la tierra y las condiciones son adecuadas, produciéndose la germinación de la semilla. La semilla necesita humedad que hace que se hinche y se abra la cubierta que la rodea. El embrión comienza a crecer utilizando los elementos que contiene la semilla. Así la raíz se hunde en el suelo mientras el tallo se eleva. Cuando se agotan los elementos almacenados en la semilla, la nueva plantita tiene ya una raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta y crecer hasta convertirse en una planta adulta. Ahora vamos a aprender un poco sobre qué es la reproducción asexual de las plantas.
¿Qué es la reproducción asexual? Muchas plantas se reproducen a partir de partes de su cuerpo, sin que intervengan flores ni semillas. A este tipo de reproducción se la llama reproducción asexual, porque interviene una sola planta y no dos como en la reproducción sexual. Las plantas que proceden de la reproducción asexual son iguales que la planta progenitora. En cambio, las que se forman por la reproducción sexual tienen características de sus dos progenitores. En la naturaleza, las plantas usan diversos sistemas para reproducirse asexualmente, como por ejemplo los estolones, rizomas y tubérculos. Los estolones son tallos que crecen sobre el suelo horizontalmente. Cada cierto espacio producen raíces y dan origen a una nueva planta. Los rizomas son tallos subterráneos horizontales que cada cierto espacio emiten tallos hacia arriba formando una nueva planta. Y los tubérculos son un tipo de rizoma que está engrosado para almacenar alimento. Un ejemplo de tubérculo es una papa. ¿Cuáles son los usos de la reproducción asexual? La capacidad de las plantas para reproducirse asexualmente resulta útil en la agricultura. Por ejemplo, los geranios y los rosales se reproducen mediante esquejes, que son fragmentos de tallos con alguna yema. Al plantar el esqueje, este desarrolla una raíz y da origen a una nueva planta. Otro sistema que se utiliza es el injerto, que consiste en unir un fragmento de una planta a otra. El injerto se desarrolla con las características de la planta de la que procede, aunque esté sobre otra planta.